Hola a todos una vez más, bienvenidos a Historiador al Rescate. Aquí en Off Topic vamos a hablar de un tema muy importante, pero también realmente desconocido. ¿Y si os dijese que fue gracias a un espía español que la Segunda Guerra Mundial se ganó? ¿Y si os dijese que los planes aliados del desembarco de Normandía triunfaron gracias a la intervención fundamental de este espía español? ¿Me creeríais? Probable que no, ¿verdad? No os suena, no lo habéis escuchado nunca. Esto no aparece en los libros de historia. Esto raramente se menciona entre los historiadores. ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Porque fue un espía. Y los espías se mueven en el secreto. Así que hoy quiero desvelaros ese secreto, que os podáis divertir conmigo con la historia y que aprendáis más. Así que, sin nada más que añadir, que comience la aventura. Fijaos, este señor amable, ¿no? Podría ser cualquier anciano, nuestro propio abuelo incluso. Podría ser un señor que desde luego tiene buena planta. Pues este venerable anciano, como os comentaba, se llamaba Joan Pujol García. Y dependiendo de a quién le preguntes, se le conocía como Garbo para los servicios secretos ingleses, el MI5, y como Arabel por los servicios secretos de la Alemania nazi, el Abwehr. No sé si os habéis fijado en su solapa de su americana, que lleva una gran medalla. Esa condecoración es la condecoración más importante que se puede conceder en todo el Imperio Británico. En concreto es la Orden del Imperio Británico, y la única persona que te la puede otorgar es la propia reina de Inglaterra en persona. Por lo tanto, vemos que este hombre tiene tal medalla. Quedaos conmigo y vamos a descubrir cómo hizo este señor, aparentemente normal, para ganarse tal honor. Empezamos por sus orígenes. Joan Pujol García nació en una humilde familia en Barcelona. Fijaos, aquí tenemos un detalle de la prensa haciéndose eco de la noticia. Pero volveremos a esta imagen. De momento quedaros con el titular. Si sabéis inglés, pone día de el mayor secreto revelado. Héroe conocido como Garbo es encontrado. Exclusiva mundial. El espía que vino de los muertos. Quedaos con eso. Simplemente quedaos con esta imagen, porque volveremos a ella al final de esta historia. Como decía, Joan Pujol García nació en el seno de una familia adinerada en Barcelona, en concreto en 1912. Era un niño normal y, bueno, su padre es cierto que era un gran erudito, un gran humanista y muy pacifista. Y este amor hacia el pacifismo se le inculcó a su hijo. Durante la guerra civil, Joan Pujol tuvo que esconderse durante 12 meses en su casa sin salir, puesto que su padre, al ser un hombre rico, un hombre influyente en la sociedad barcelonesa de la época, fue considerado por los milicianos comunistas un posible fascista, burgués cuanto menos, y quisieron ejecutarlo, por eso lo buscaban para matarle. De ahí que tuviese que quedarse confinado, que esto nos suena, ¿no? Ahora, lo que es la palabra confinar, estamos viviendo ahora. Pues tuvo Joan que confinarse durante 12 meses.
llegó a un punto en el que Joan no aguantó más y tuvo que salir. Salió a la calle y para poder sobrevivir se alistó en el ejército republicano, en concreto como telegrafista. Una vez terminada la guerra, fue hecho preso y estuvo en un campo de concentración regentado por las fuerzas nacionales. Se salvó de que lo fusilasen gracias a una curiosa intervención de un cura que era amigo de su familia. Una vez acabada la guerra civil, ya sabéis que en septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Garbo quería ayudar. Se trasladó a Madrid y en Madrid empezó a acercarse al entorno de la embajada británica. Se presentó varias veces allí en la embajada británica pidiendo que le admitiesen como espía. Pero los británicos, obviamente, no la admitieron. Imaginaos una persona totalmente desconocida que llegaba sin saber inglés, se presentase para ser espía. Le rechazaron. Pero Joan no se dio por vencido e ideó un plan totalmente maquiavélico. Si los británicos lo habían rechazado, él lo que iba a hacer es presentarse a la embajada alemana y pedir servirles como espía. Y este plan le funcionó. Los alemanes demostraron tener menos miramientos que los británicos, menos requisitos, y le contrataron como agente secreto. De hecho, le dieron una formación en espionaje y le mandaron a Reino Unido para que espiase a los británicos. ¿Cuál es el plan de Joan? Es servir al ejército nazi, pero mediante información falsa, para llamar la atención del servicio secreto británico y así actuar como un doble agente. Es decir, a los nazis darles información mitad verdadera, mitad falsa, y de esta forma llamar la atención, como decía, del Imperio Británico, del MI5, que son el servicio de inteligencia británico, para que le contratasen sus servicios. Garbo no va a Reino Unido. Recordad que Garbo es el nombre en clave de Joan y se lo pondrá el MI5 porque interpretaba mejor que Greta Garbo, la actriz muy famosa en la época. El caso es que Joan, o Garbo, como lo queréis llamar, se traslada engañando a los alemanes a Portugal. En Portugal, de nuevo, toma contactos con los espías ingleses, los cuales se han dado cuenta que hay un espía alemán que está transmitiendo información falsa a los alemanes. En todo esto los alemanes no sospechan absolutamente nada y le contratan finalmente los británicos. Pronto Garbo va ganando influencia debido a que transmite buena información a los nazis, no exacta al 100%, pero en general es buena. Lo que pasa que es tardía. Y él se va a excusar diciendo que no es su culpa, sino es la culpa de sus agentes secretos. Esta red de supuestos agentes secretos no existe, obviamente, ha sido una invención por parte de Garbo. Seguía engañando a los alemanes de una forma increíble, ganándose su confianza, paso a paso. Tanto es así, aquí tenemos a Garbo, de joven, tanto es así que llegó incluso a ganarse la amistad de Adolf Hitler. Adolf Hitler creía mucho en este espía, era uno de sus mejores agentes. Su información es cierto que llegaba unos 2 días después de cuando debería haber llegado, pero siempre era una información precisa. Es por ello que Garbo se permitió engañar a Hitler. ¿Cómo le engañó? Los alemanes
se encontraba una situación en el año de 1944 muy comprometida. Sabían que iban a desembarcar los aliados para intentar producir el asalto a la Europa continental y liberar Francia. Lo que pasa es que no sabían dónde iba a tener lugar. Entonces aquí aparece Garbo con una importancia fundamental. Garbo, Joan, ¿vale? Le transmite a los alemanes la siguiente información. Los aliados no van a desembarcar en Normandía, tal y como creía Erwin Rommel, sino en Dunkerque, en la zona cercana a Dunkerque, en el paso de Calais. Lo tenéis arriba, en un círculo señalado. Iban a desembarcar en Calais. Sin embargo, Erwin Rommel, que es este señor de aquí, no se lo cree. Y esto es muy importante porque Rommel es el mariscal de campo que tiene encomendada la misión de defender a Francia, defender el Tercer Reich de cualquier intento de invasión. Rommel no se lo cree y pide a Adolf Hitler que le envíe refuerzos, que le envíe tropas y que le envíe a las temibles divisiones Panzer del ejército nazi. Sin embargo, Hitler, desoyendo las demandas de su mariscal de campo, muerde el anzuelo, cae en la trampa y envía las divisiones Panzer, que tanto las iba a necesitar en Normandía, las envía, como digo, a la zona de Calais. Debido a esto, el 6 de junio de 1944 se produce finalmente el desembarco en Normandía, desembarco aliado, tal y como se lo esperaba. Rommel, tristemente, tuvo que afrontar la defensa de este territorio, luchando como leones el ejército alemán, hay que decirlo, ocasionando enormes bajas, pero no pudiendo soportar la superioridad numérica y en armamento y en infraestructuras del ejército aliado. Este engaño supondría un puñetazo en la boca del estómago del ejército nazi, del Tercer Reich, y sin duda alguna la contribución de Joan Pujol García, la contribución de Garbo, este agente doble que trabajaba para los alemanes y para los británicos, fue fundamental en el devenir de la guerra. Una vez acabada esta, la Segunda Guerra Mundial, fijaos, los propios nazis y los propios alemanes no cayeron en la trampa, no se dieron cuenta de que había sido culpa de Joan, que les había engañado, haciéndoles pensar que las tropas iban a desembarcar, las tropas aliadas, ejército enemigo, en Calais. Pero Garbo está en peligro. Él sabe que tarde o temprano la información se revelaría. Por lo tanto, ha de abandonar a su mujer, ha de abandonar a su familia, tenía mujer e hijos, y finge su propia muerte, como si fuese una película de 007. Finge su muerte en Angola, enfermo de malaria supuestamente, y esto le permite huir a Venezuela y sobrevivir en Venezuela hasta el año 1984, en el que esa imagen que hemos comentado al principio del diario británico toma mayor importancia, porque resurgió de entre los muertos para ser condecorado por el duque de Edimburgo y celebrar el 40º aniversario del desembarco en Normandía. Como curiosidad, Garbo, este espía español, que fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto, fue condecorado no solo por el Imperio Británico, ya lo hemos comentado, recibiendo la orden del Imperio Británico, sino también por el ejército nazi, recibiendo la Cruz de Hierro. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros al canal por favor,
y seguidme en Instagram. Muchas gracias. Un saludo.